Pues estamos aquí en Observatorio, en nuestra sección Desde el Aula, en la que los estudiantes de la universidad abordan el tema de la semana, un tema importante el del día de hoy, el tema de la violencia de género. Patricia Cruz, un gusto tenerte acá y te pregunto así de entrada, ¿por qué es importante que el tema de la violencia de género esté presente en las reflexiones universitarias? Pues es importante porque la violencia de género existe, es algo que podemos ver todos los días en nuestras vidas y solo al concientizar el fenómeno, pues es que podemos hacer algo al respecto para cambiarlo o concientizarlo más que nada. ¿Tú dirías que sí es un fenómeno que de muchas maneras está presente en tu vida diaria, digamos? Sí, yo personalmente no siento que haya sido discriminada de una forma violenta ni nada por el estilo, pero pues son pequeñas cosas las que te demuestran que sí tienes un trato diferente al de los hombres en algunas cuestiones que crees que no. A veces es con buenas intenciones, una especie de protección especial que le tratan de dar a las mujeres, pero a veces esas buenas intenciones son en el fondo una especie de discriminación porque te termina siendo pues vulnerable y dependiente al no exponerte a otras. A ver, me gustarían ejemplos, me parece muy interesante lo que dices. Un ejemplo, ¿no? Si yo tuviera un hermano que no tengo, ¿no? Que fuera de mi edad, tuviera mis mismas condiciones y a ese hermano le enseñaran a manejar y a mí no, que el hermano me lleve y que el hermano me cuide, pues son buenas intenciones, finalmente es porque pues soy la hija y hay que cuidarla, ¿no? Pero al final, pues lo que pasa es que yo dependería de ese hermano para que me llevara y me trajera a todos lados, ¿no? Que me genera una especie de dependencia en algo en el que ambos seríamos perfectamente capaces de realizarlo. ¿Tú dirías que la violencia de género tiene mayor grado de intensidad en distintas experiencias de socialización? Es decir, que quizá hay en algunos espacios de nuestra complejísima sociedad en los cuales se acentúa con mayor intensidad el tema de la violencia de género. Sí, yo creo que definitivamente pues hay una gran diversidad de mujeres y dependiendo del contexto podemos estar más o menos expuestas también de la familia a la que pertenezcamos y sus valores. Por ejemplo, en la universidad yo realmente no he percibido, cuando menos, un trato diferenciado por parte de los maestros en cuestión de calificaciones, aunque puede existir, ¿no? Es como una experiencia personal. Pero en otros contextos, por ejemplo en el ámbito rural, sí me consta que pues es mucho más claro pues esta tendencia a que las mujeres no estudien, a que las mujeres no se casen, incluso aunque lo deseen, ya es mucho más abierta la prohibición de no hacerlo y dedicarse al hogar. Y hay algunas que lo deciden porque quieren y está bien, pero hay otras que simplemente no tienen opción, ¿no? Hay un punto que me parece interesante lo que dices, porque no sé si estés de acuerdo o no. Yo la verdad te lo planteo como una reflexión, no tengo una conclusión al respecto, que es que quizá el nivel de desarrollo cultural, el nivel educativo, es de alguna forma un antídoto contra las dinámicas de violencia de género. ¿Te hace sentido esta reflexión o no? Sí, yo siento que sí, definitivamente de los lugares donde siento que existe menos discriminación es en las escuelas o en las universidades, cuando menos en mi experiencia. Claro que puede existir, pero por ejemplo en algún momento que alfabetizaba, justo pues las personas que tomaban clases de leer y escribir, en su mayoría eran mujeres, de hecho muy pocos eran alumnos mujeres hombres. Adultos. Sí, mujeres adultas. Y pues la razón, más allá, algunas no tenían hijos todavía, pero era más bien pues porque era la costumbre finalmente, ¿no? Las mujeres con esta visión de no tener otra opción más que ser madres o ser esposas, deciden dejar la escuela. Muchas veces no es consecuencia de la maternidad. Me parece muy interesante algo que haces, Patricia, que es colocar el tema de la violencia de género muy asociado a la discriminación, porque al final uno quizá en un primer momento cuando escucha violencia de género piensa de inmediato en violencia física, piensa en violencia ejercida con la fuerza sobre otra persona, pero tú de alguna manera nos invitas a mirar que la violencia de género no es solo eso, sino que la violencia de género también se traduce en otra serie de instituciones, prácticas, reglas que discriminan. ¿Por qué? ¿Por qué dirías que la discriminación es violencia de género? Más bien creo que la violencia típica que imaginamos, violencia física, pues es una posible manifestación de la violencia de género. Pues es una especie de discriminación, ¿no? A partir de la discriminación llegas a la violencia. Y bueno,
Creo que la discriminación y la violencia pues pueden ser de muchos tipos, no solo física. De hecho, creo que los otros tipos, emocional o patrimonial y demás, son los más comunes y también los que menos percibimos finalmente. Los que menos se ven, es decir, un tipo de violencia más, digamos, más socialmente aceptada precisamente porque no está colocada en el centro de la reflexión pública. Pero de violencia de género también se extiende desde las mujeres también hacia las personas que tienen preferencias sexuales distintas, hacia la diversidad sexual. ¿Tú tienes la impresión, no sé, de que esta es también un tipo de violencia que está constante, que está presente, que la percibes en el día a día en tu ambiente cultural? ¿O crees que en el nicho universitario de alguna manera se ha ido superando los patrones de violencia constante frente a las personas que ejercen preferencias sexuales no binarias, digamos? Yo creo que sí existe ese tipo de violencia, pero no por cuestiones muy evidentes. Es más una especie de estigmatización que, aunque digan no tengo problema con los homosexuales y demás, sabes que sí, sabes en el fondo que cualquier persona que lo diga abiertamente va a perder varios amigos, que pues no sé, alguna mujer ya no le invitarán a quedarse a dormir. En el fondo sabes que sí va a pasar algo, que aunque sepan que está mal, hay personas que no pueden controlar ciertas actitudes. Que dirías, es más un discurso que todavía una cultura arraigada, la de la aceptación, la de la no discriminación. Sí. Tú eres estudiante de Derecho, vas a ser abogada. Sí. Y mi pregunta es una pregunta que tiene que ver pues, con tu futuro profesional, no en sentido concreto, sino en sentido amplio. ¿Qué se puede hacer o qué se debe hacer desde el derecho, en este caso, que es tu disciplina, para transformar, para combatir la violencia de género? Yo, aunque estudio Derecho, creo que la solución no está necesariamente a partir del derecho. Creo que ya existen bastantes leyes o convenciones, tanto nacionalmente o en el sistema interamericano, Belém do Pará y demás. Creo que el problema es que socialmente, culturalmente, no sabemos que existen o no sabemos qué hacer con ellas. Entonces, bueno, en el ámbito del derecho, a lo mucho lo que podríamos hacer es que cuando haya problemas de género, lo tratemos de esa forma, ¿no? Saber distinguirlos y saber tratarlos. Aquí hay un problema de género. Pero en general yo creo que la solución no va a partir tanto del derecho, sino de apropiarse de todo eso que ya se ha creado académicamente o jurídicamente, pero hacerlo a partir de la sociedad. Creo que eso es lo que más se necesita. Pues una estupenda reflexión, en verdad. Patricia, muchas gracias por haber estado aquí en tu espacio de observatorio desde el aula. Un espacio en el que, como he insistido a lo largo de las ediciones de este programa, tiene la finalidad de escuchar a los estudiantes universitarios, pero escuchar sus voces, no digámoslo así, esperando que por ser estudiantes no tengan un argumento fuerte que decir, y creo que Patricia nos lo ha demostrado el día de hoy. Estamos aquí en Observatorio, vamos a un corte y volvemos a nuestra sección En Perspectiva, en la que hablaremos precisamente de este mismo tema, del tema de la violencia de género como un problema estructural en nuestras sociedades. Ya volvemos.